El siguiente texto es de Mari Carmen González Videgaray y de Jesús Heraclio del Río Martínez de la Universidad Anáhuac de México Norte, Universidad Nacional Autónoma de México. Se titula Pensamiento crítico y la lectura, o Cómo revivir a los nuevos zombies. Resumen. La vida intelectual intensa en la juventud es una de las mejores formas de garantizar que la edad adulta y la vejez sean sanas y plenas. A su vez, la vida intelectual intensa implica la práctica cotidiana del pensamiento crítico, a través de un ejercicio consciente y voluntario, distinto del cauce natural de las actividades cognoscitivas. Al igual que el ejercicio físico, esto requiere de un esfuerzo adicional y un reto. Por ello, en este artículo exploramos la importancia del lenguaje como elemento básico de construcción del pensamiento crítico, así como algunas posibilidades de desarrollar habilidades verbales a través de la lectura y la escritura. Todo esto considerando el nuevo entorno constituido por las redes sociales y los dispositivos tecnológicos. Este artículo fue escrito en el año 2014 para la revista Didac. Introducción. Una vida intelectual intensa para los jóvenes. En el famoso estudio de las monjas, los autores concluyen que una de las mejores formas de evitar la terrible enfermedad del Alzheimer en edades avanzadas es tener una vida intelectual intensa en la juventud. Así pues, por verdadera salud mental, todo joven debería considerar con seriedad la importancia de ejercitarse intelectualmente de manera continua desde las edades más tempranas. La pregunta es, ¿en qué consiste tener una vida intelectual intensa? Podríamos considerar que un deportista de alto rendimiento tiene una vida físicamente intensa. Cuida de sus hábitos, su alimentación y duerme bien. Se ejercita con esfuerzo y disciplina. Practica su deporte favorito de manera sistemática y está dentro a las competencias locales, nacionales e internacionales relacionadas con su disciplina. Aprende las reglas y se documenta acerca de las biografías de los mayores exponentes. Ese conocimiento es imprescindible para que logre ser un deportista exitoso. Pero, además, estas actividades las hace con entusiasmo y placer. En otro orden de ideas, un joven también puede tener una vida social intensa. Tendrá muchos amigos con quienes comparte su tiempo y los mejores momentos. Participará en eventos sociales y procurará no faltar a los que les parezcan más importantes. Posiblemente sacrificará otras actividades para atender de modo adecuado su vida social. Leerá los tweets, muros y escritos de sus amigos cercanos o lejanos. Escribirá en sus biografías. Estará atento a enviar mensajes por celular y se preocupará por dar clic en me gusta sobre las notificaciones de sus amistades. Y al igual que sucede con el deportista, estas acciones le resultarán atractivas y disfrutables. Entonces, ¿cómo podríamos imaginar a un joven cuya vida intelectual es intensa? Tal vez la primera imagen que acuda a nuestra mente sea la del típico nerd ñoño o matado. Un chico que estudia mucho, obtiene buenas calificaciones, se porta bien y cumple con todas las indicaciones que se le dan en la escuela. Por supuesto, esta imagen corresponde a un estereotipo social y no implica, en modo alguno, que nuestro joven tenga una vida intelectual intensa, ni, mucho menos, que desarrolle un pensamiento crítico. De hecho, posiblemente alguna de estas actitudes pudieran sugerir incluso una falta de este tipo de pensamiento, ya que sugieren la aceptación acrítica de situaciones. Para Kornbleth, el pensamiento crítico es esencialmente una actitud en que la persona adopta un escepticismo informado y realiza una búsqueda activa de la verdad. Esto contrasta con la tradicional aceptación pasiva sobre lo que indique un personaje investido de autoridad, como suele ser un profesor. El pensador crítico no es conformista. Trabaja, es activo, se hace y formula preguntas, compara, pondera, razona. Pone en tela de juicio las conclusiones, definiciones, creencias y acciones que otros suelen tomar como válidas por inercia. Según Robert Ennis, el pensamiento crítico es definido como
cita, el pensamiento reflexivo y razonable que se enfoca en decidir qué creer o qué hacer, fin de cita. Nuevamente, podemos observar en esta acepción que este tipo de pensamiento implica una actitud proactiva, dirigida a conformar un sistema de creencias propio, fundamentado y razonado. No se trata de estudiar por estudiar, leer por leer, tomar clase por tomar clase, mucho menos de seguir instrucciones de manera automática y reflexiva. Es mucho más parecido a lo que hace el deportista entusiasta o el joven con amplia vida social. Es una actividad intencional relacionada con metas conscientes y claras. Para Seaman, conocimiento, imaginación y sentido crítico son tres cualidades que una mente creativa debe poseer en abundancia. La imaginación es la capacidad de crear y jugar con imágenes en la mente o en el papel, es despertar al niño en el adulto. Esto equivale a pensar en el uso de imágenes visuales sin ningún tipo de inhibiciones o ideas preconcebidas. Teóricos como Einstein atribuyen el origen de sus ideas a ser capaces de jugar con imágenes mentales y hacer experimentos imaginarios. A diferencia de otros seres vivos, dice Bronowski, tenemos la facultad de emitir oraciones cognitivas y, por lo tanto, la capacidad de ejercitar conocimiento e imaginación. Opina, además, que el problema central de la conciencia humana radica en su capacidad de imaginar. También la calidad de nuestra vida está directamente relacionada con la calidad de nuestro pensamiento. Todos pensamos, claro. De hecho, no lo podemos evitar. Pero eso no implica que nuestro pensamiento sea siempre crítico. La naturaleza ordinaria del pensamiento tiende a ser sesgada, a dejarse llevar por prejuicios o a caer en engaños de los sentidos, a carecer de información suficiente y ser parcial. Es necesario realizar un acto de voluntad y conciencia para hacer un alto y reflexionar sobre nuestro propio pensamiento antes de dejarlo fluir por su cauce habitual para tomar decisiones. De manera paralela a lo que ocurre con la vida de un deportista, el pensamiento crítico debe ser, cita, autodirigido, autodisciplinado, automonitoreado, autocorrectivo, fin de cita, por Paul en 1997. Este proceso debe, en general, ser aprendido de manera individual o con el apoyo y guía de otras personas. Digamos que el pensamiento crítico no es la forma natural de pensar, sino algo que debe ser conformado y guiado a través de un esfuerzo consciente y voluntario. El ingrediente vital del pensamiento crítico. Así pues, el pensamiento crítico parecería ser una forma excelente de tener una vida intelectual intensa. Su desarrollo exige la formación de una disciplina, pero al mismo tiempo produce placer y bienestar a quien lo practica. Mejora la vida porque ayuda a tomar decisiones más acertadas, pero también porque impulsa a colocarse en los zapatos del otro, a tratar de comprenderlo antes de juzgarlo. La herramienta fundamental de nuestro pensamiento es el lenguaje. Pensamos y construimos pensamientos con palabras. Por ejemplo, Fisher define el pensamiento crítico como, cita, la interpretación y evaluación de manera hábil y activa de observaciones y comunicaciones, información y argumentación, fin de cita. Si revisamos los elementos de esta definición, podemos ubicar que las observaciones se refieren a todo aquello que percibimos a través de los sentidos, aunque bien sabemos que los sentidos son engañosos y sesgados, precisamente por ello requieren del filtro del pensamiento crítico. Pueden incluir entonces sonidos, imágenes, videos, animaciones, textos, movimientos, actitudes e infinidad de elementos más. Las comunicaciones, que también percibimos a través de los sentidos, tal vez privilegian hoy en día a la imagen en movimiento, los cuales observamos en televisión, YouTube, Facebook y otros medios. Sin embargo, gran parte de la comunicación que requiere reflexión se basa en palabras orales o escritas. Por otro lado, la información se refiere básicamente a hechos y datos que pueden expresarse de formas diversas, pero en ellos suelen predominar la palabra. También podemos encontrar información en otros medios, pero aún en esta época, los llamados nativos digitales hacen la mayoría de sus búsquedas de información a través de palabras en el buscador de Internet. De la misma forma, gran parte de la información que deben seleccionar, discriminar, categorizar y utilizar está construida con el lenguaje. Por último,
La argumentación, sin lugar a duda, exige fluidez en el manejo del lenguaje, de las palabras que lo conforman y de sus reglas de construcción. Esta fluidez es indispensable para evaluar evidencias y llegar a conclusiones sensatas a partir de ellas. Saber argumentar y juzgar argumentos implica muchas habilidades de pensamientos de orden superior. Una de ellas es la capacidad de usar palabras de manera adecuada. Otra es la capacidad de presentar las ideas organizadas en una estructura coherente. En este sentido, podemos notar que el buen manejo del lenguaje es sustancial para el pensamiento crítico y, por tanto, para tener una vida intelectual intensa. Las palabras parecen ser esenciales, aunque hay quienes abogan por experiencias de pensamiento sin palabras. Pero podemos suponer que la gran mayoría de nuestros pensamientos, sobre todo los de orden superior, involucran al lenguaje. El lenguaje, por supuesto, es mucho más que una mera colección de palabras. Conocer el lenguaje implica conocer sus reglas, gramática, su significado, semántica, su forma, morfología, su estructura, sintaxis y su contexto. También incluye la posibilidad de contar con un vocabulario amplio que permita al joven pensador expresarse con precisión y comprender con claridad. Esto último es casi imposible si no se es un asiduo lector de novelas, pues el relato escrito es pródigo en palabras, sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, que no suelen usarse en una conversación, en un programa de televisión o una película, ya que las imágenes obvian tener que describir los escenarios, situaciones o estados de ánimo que en el relato escrito son imprescindibles. También son deseables habilidades de búsqueda de significados, conceptos y contextos. El lenguaje, decía el Principito, puede ser, cita, fuente de malentendidos. Fin de cita. Muchas de las discusiones y los desencuentros entre las personas se derivan de problemas con el lenguaje. A decir de Octavio Paz en algún sitio, solo quien sabe lo que las palabras dicen y lo que las palabras callan pueden entender la poesía y el pensamiento crítico, agregamos nosotros. ¿Cómo manejan el lenguaje nuestros jóvenes actuales? ¿Qué tanto respeto tienen por las palabras y la buena expresión? ¿Qué tanto les importa distinguir un buen argumento de uno deficiente? ¿En qué medida han advertido la importancia del lenguaje para construir su pensamiento crítico? ¿Les interesa o les gusta aprender palabras nuevas en su propio idioma? ¿Les inquieta no saber el significado de una palabra? ¿Entienden y disfrutan los juegos de palabras? Preguntas retóricas que no vamos a responder aquí. Más que hacer acusaciones incriminatorias inútiles o caer en reflexiones depresivas y autocomplacientes, nos interesa dialogar un poco sobre este tema, resaltar su importancia en la vida cotidiana y hacer algunas propuestas para incidir en este ámbito. No se trata de flagelarnos y reiterar que nuestros tiempos fueron mejores. Vivimos los tiempos que vivimos y nuestros alumnos son los jóvenes actuales, así como los recibimos en las aulas, siempre llenos de entusiasmo y energía contagiosos, siempre dispuestos a aprender lo que les parezca valioso y atractivo. ¿Cómo pasar del güey al buen camino? El diccionario de la Real Academia de 2013 acepta el vocablo güey procedente de México como persona tonta. Tal vez este hecho no sea muy conocido entre los jóvenes que hoy en día han vinculado estrechamente esta expresión a su lenguaje cotidiano. Se ha convertido en una muletilla ubicua y permanente como toda muletilla que se respete. Tal vez, para la mayoría de quienes la usan, carece de un significado específico, es solo una forma de hablar. Las oraciones parecen incompletas sin este pequeño adorno al final. Sin embargo, el pensamiento crítico nos obliga a ponerle atención a cada palabra, sobre todo a una que aparece con tanta frecuencia. ¿Significa su abundancia que realmente la mayor parte de nuestros jóvenes mexicanos sean personas tontas? Seguramente no. ¿Implica una muestra de desprecio o maltrato hacia aquel con quien se habla? Probablemente tampoco. Podemos observar que se usa entre buenos amigos, incluso las chicas más lindas y pulcras se dirigen de esta forma a sus mejores amigas, convirtiendo la palabrita en unisex. Tal vez el uso reiterado ha desgastado tanto estas 4 letras que más bien ya no dicen nada. Quienes usan esta palabra son conscientes de su significado o solo repiten lo que escuchan de otros. ¿El uso de este vocablo es más bien una forma de encajar en el grupo y ser socialmente aceptado?
Tampoco vamos a responder estas preguntas que bien podrían ser pie de algún trabajo de investigación. Son solo un pretexto para resaltar el hecho de que el lenguaje, instrumento esencial del pensamiento, parece poco valorado por la juventud actual. Sin embargo, estos mismos jóvenes deben hacer lo necesario para intensificar su vida intelectual, lo cual incluye el manejo habilidoso y sensato del lenguaje. Hacerlo, además de incrementar sus probabilidades de tener una vejez sana y plena, también les servirá para tener una vida mejor. ¿Cuáles son los gimnasios del lenguaje? ¿A dónde deben acudir las personas desde su adolescencia para ejercitarse y hacerse de un cuerpo cerebral firme y atractivo, con músculos neuronales elásticos y tonificados? ¿Cuáles son los mejores aparatos para desarrollar fuerza y flexibilidad en el manejo de las palabras? Seguramente entre los mejores están la lectura y la escritura, aunque no son los únicos. También contribuye a este ejercicio la participación en conversaciones interesantes, ver buenas películas y acudir a museos, entre otras cosas. Quien practica con sistematicidad la lectura y la escritura se apropia de armas muy útiles para desarrollar su conciencia y su independencia intelectual, además de mejorar su calidad de vida. En muchas situaciones reales, puede defenderse mejor aquel que es más hábil para manejar el lenguaje, aquel que puede leer bien y pronto una serie de documentos y aquel que es eficaz para o capaz para describir un documento de manera eficaz. Lectura y escritura son más un arte que un hábito, como tiende a llamarse o a llamarles el sistema educativo. Un hábito es algo que debe casi incorporarse a la vida de manera automática y casi inconsciente, porque es benéfico por alguna razón, sin ser especialmente agradable. Por ejemplo, lavarnos los dientes después de cada comida o colocarnos el cinturón de seguridad en el auto. En cambio, leer y escribir no son acciones mecánicas, al contrario, exigen una gran conciencia y son extremadamente placenteras para muchas personas. Quienes disfrutan con pasión de la lectura o la escritura saben que este goce es intransferible. No tiene sentido tratar de crear el hábito de la lectura. Es como pensar que vamos a creer en los jóvenes el hábito de disfrutar la música. A quienes les gusta, prácticamente no los podemos arrancar de ella. Lo que podemos hacer es acercar estos goces como tales a los jóvenes y permitirles conocerlos, curiosearlos, saborearlos, con expectativa de que al menos algunos de ellos muerdan el anzuelo y se enganchen para toda la vida. Conclusiones. Dice Felipe Garrido que, cita, el buen lector se hace, no se nace. Fin de cita. Así como un buen deportista puede nacer con cualidades y aptitudes que favorecen su desarrollo, también requiere cultivar habilidades y actitudes para cristalizar un futuro exitoso. Lo mismo puede decirse de un buen lector o escritor. Con un poco de disciplina e interés y con la guía apropiada, cualquier persona puede aprender a realizar bien casi cualquier actividad. En principio, una función específica de la educación formal debería ser precisamente la de formar lectores y escritores. Todos los seres humanos deberíamos contar con la posibilidad de leer y escribir de manera dicta y eficiente cada vez que necesitemos hacerlo. Sin duda, el pensamiento crítico es una habilidad de orden superior deseable para todas las personas. Este tipo de pensamiento nos permite transitar mejor por la vida y ser más felices al tomar mejores decisiones, así como ser más comprensivos y más sabios. Y como regalo adicional, tendremos menos posibilidades de sufrir Alzheimer en la vejez. Por ello es conveniente desarrollar una cultura donde se valore el lenguaje. En principio, el lenguaje de cada persona con sus limitaciones y sus fallas, pero también donde se brinquen multitud de acercamientos al lenguaje útil, eficaz, inteligente y placentero. Decimos que los jóvenes ya no leen, pero tal vez no estamos contabilizando los millones o las millones de palabras en Twitter, Facebook, Google, Wikipedia, entre otros, más los mensajes casi permanentes en el teléfono celular. Tal vez los jóvenes leen y escriben hoy más que nunca en otras épocas. El problema más bien es la dudosa riqueza semántica y formal de lo que leen. Hoy en día, Internet ofrece enormes posibilidades para realizar lecturas de muy alta calidad, con más facilidad y economía que nunca. A quienes somos docentes nos corresponde abrir y acercar estas nuevas opciones a las generaciones que comienzan, porque no son necesariamente obvias para ellos.
Recuerda que la fuente la puedes encontrar en la caja de descripción y muchas gracias por escuchar.